esta pequeña microcharla hablamos sobre los distintos modelos de aprendizaje de la lectoescritura. Principalmente encontramos dos grandes modelos. Los modelos basados en una metodología global, es decir, que entienden que la ruta que activamos cuando aprendemos a leer es la ruta léxica, es decir, que leemos la palabra como un todo, la palabra completa, y las metodologías que están enfocadas en la fonología de la palabra, y por tanto entienden que la ruta que usamos es la ruta fonológica. Veamos cuáles son las dos rutas de la lectura, veamos también qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer y entendamos pues cuál es la metodología que apoya mejor el aprendizaje de la lectoescritura. Cuando aprendemos, existen, cuando leemos, dos rutas de la lectura. Y en contra de lo que podamos pensar, los últimos avances de neurociencia nos dicen que estas dos rutas colaboran siempre entre sí. Esta es la ruta fonológica y la ruta léxica, y ambas son necesarias para la lectura. La fluidez lectora tiene que ver con la óptima coordinación entre ambas rutas. Veamos cuáles son y cómo funcionan. La primera de ellas es la ruta léxica, que es la que usamos con aquellas palabras que son de uso frecuente. Es decir, primero veríamos las letras, ensamblaríamos las letras, estas letras pasaríamos a la palabra completa y de aquí accederíamos a la significación y de la significación a la producción oral. Es decir, es la ruta que accede primero a la significación. La ruta indirecta o ruta fonológica es con las que usamos con las palabras nuevas o las palabras menos frecuentes. De las letras pasamos a la fonología y de la fonología pasamos a la morfología y de la morfología a la significación y de ahí a la producción oral. La fluidez lectora, como os decía, depende de la coordinación de ambas rutas. Los lectores expertos usan en un texto indistintamente una ruta y la otra. ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos a leer? La primera gran idea es que cuando aprendemos a leer, dentro de nuestro sistema neurológico, dentro de nuestro cerebro, ocurren modificaciones profundas en la anatomía cerebral. ¿Por qué? Porque si bien estamos genéticamente preparados para el habla, para el lenguaje, no lo estamos para la lectura. La lectura es aún un hecho reciente dentro de la evolución de la especie y, por tanto, aún no ha dejado una huella dentro de nuestro sistema neurológico. Esto lo que nos lleva es a la primera gran conclusión, que es que el aprendizaje de la lectura implica un reciclaje neuronal. Es decir, hay algunas áreas que tienen que reciclarse para que el hecho lector ocurra. Y esto implica una conexión eficaz entre las letras y la codificación de los sonidos del lenguaje, un refinamiento de nuestra precisión de nuestro sistema visual y la aparición del código fonológico sofisticado y sobre todo consciente de nuestro lenguaje oral. Es decir, sabemos que los bebés, antes de haber desentrañado el código del lenguaje, antes de haber accedido a la significación del lenguaje y también a la producción del lenguaje, ya tienen claras la fonología de su lengua materna. Es decir, el conocimiento fonológico lo tenemos dentro de las redes del lenguaje, porque si no, no sabríamos hablar, pero lo que se trata aquí es de ser conscientes de este código fonológico. Durante el proceso de aprendizaje de la lectura, lo que ocurre es que estas áreas se reciclan y lo que ocurre es que hay una mayor precisión del sistema visual y hay una parte dentro de nuestro sistema neurológico que es la caja de las letras que se recicla para conectar todo el sistema visual con las redes del lenguaje. Cuando tenemos este proceso de aprendizaje, cuando tenemos primeros lectores y prelectores, lo que ocurre es que dentro de las redes que se activan, vemos que se activa única y exclusivamente una de estas redes, que es la red fonológica. Durante el aprendizaje de la lectura hay una enorme
actividad en varias áreas, tanto áreas visuales con el movimiento de los ojos, en los procesos genéricos de la memoria y de la atención, en la red del lenguaje hablado, etc. Y esto lo que nos ocurre es que de las dos rutas de la lectura que hablábamos, la ruta léxica y la ruta fonológica, la única ruta que se activa, que se observa actividad cerebral, es en la ruta fonológica, no en la ruta léxica. A medida que el proceso se automatiza y por tanto hemos empezado a reciclar estas áreas dentro del sistema neurológico, aparece ya actividad en la ruta léxica. Por tanto, la única ruta que activamos durante el proceso de aprendizaje no es la ruta de la palabra completa, del acceso al significado a través de la palabra, sino que es la ruta fonológica. Todos aquellos métodos que van a apoyar esta automatización basada en la fonología van a mejorar y por tanto a acelerar el proceso de automatización y hacer que se empiece a activar la ruta léxica antes. Aquellas metodologías que trabajan sobre el todo de la palabra no estarán apoyando este proceso de automatización. Espero que esta pequeña microcápsula os haya resultado de interés. Gracias.